Muy buenas noches. Somos el grupo Audicom de la Universidad Central UNICEM. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, programa complementario de la materia de Auditoría Financiera 2, del docente licenciado auditor Carlos Alberto Limachi Alanes. Somos de segundo semestre. Este video está grabado el 3 de septiembre del 2021. Los integrantes somos los siguientes: el licenciado José Miguel Lima Subieta, licenciado Roy Dieter López Maldonado, la licenciada Lady Mamani Machaca, el licenciado Juan Lucio Ticona Centeno y la licenciada Evelyn Limachi Hinojosa, y mi persona, la licenciada Carla Ángela Miranda Santa Cruz. Los temas a exponer son el compendio de normas de contabilidad de auditoría, la norma de auditoría número 1, las normas por el ejercicio de la auditoría interna, las normas de auditoría financiera gubernamental y las normas generales de la auditoría gubernamental. Vamos a comenzar por la norma de auditoría número 1, que es las normas básicas de auditoría de los estados financieros. Como introducción tenemos la formulación de las normas básicas de auditoría, estas las cuales fueron emitidas por el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría IAPAC y el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad. El objetivo de la auditoría de estados financieros es permitir al auditor independiente expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que se presenta la situación patrimonial y financiera. Esta opinión del auditor ayuda a establecer la credibilidad hacia el usuario por medio de un informe donde el auditor expresa su opinión o las circunstancias que lo requieren, o se obtenga opinar. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros es netamente de la parte de gerencia. Si bien el auditor solamente es responsable de revisar y evaluar los estados financieros, ¿no? El alcance de la auditoría. El alcance de la auditoría está determinado por los requerimientos de las leyes y reglamentaciones a los organismos profesionales. El auditor es quien deberá organizarse para cumplir todos los aspectos mediante los siguientes puntos: el estudio y evaluación de sistemas contables, la realización de procedimientos, la verificación de los estados financieros y la evaluación de los controles. Por otra parte, el auditor también tiene el alcance de restringir las capacidades de su dictamen. Las normas básicas de auditoría son los principios básicos que rigen responsabilidades profesionales del auditor, que deben ser cumplidas en todos los casos y en el cual se lleve a cabo la auditoría. La primera norma es la integridad, objetividad e independencia. Esto se refiere que el auditor tiene que ser independiente, íntegro y objetivo al enfocarse con respecto a su trabajo profesional. Además, debe ser justo, no permitir perjuicios o tendencias que afecten la objetividad y, sobre todo, mantener una actitud imparcial, libre de cualquier interés que podría considerarse incompatible con la integridad y la objetividad. Si bien en algún momento cuando nosotros llegamos a una empresa a realizar una auditoría, muchas personas, sea el gerente o el personal operativo de la empresa, tratan de inmiscuirse, ¿no?, en nuestro trabajo. Entonces, por eso se dice que el auditor tiene que ser independiente, íntegro y objetivo. Las habilidades y competencias. La auditoría y el dictamen debe ejecutarse y prepararse con el debido cuidado profesional por personas que tengan experiencia, entrenamiento y competencia profesional, en el cual debe tener un título profesional de contador público. A esto se refiere que todas las personas que realicen una auditoría tienen que ser profesionales y tienen que ser competentes. La confidencialidad. El auditor debe respetar la confidencialidad de la información que obtenga en el curso de su trabajo y no debe revelar la información a terceros, sin que cuente con la autorización específica, a menos que exista una obligación legal o profesional. Cuando nosotros como auditores entramos a realizar una auditoría, la documentación de esa empresa no tenemos que dar esa información a terceros. Eso se refiere a la confidencialidad. El trabajo realizado por otros profesionales. Cuando el auditor delega trabajo a sus asistentes o utiliza otro trabajo de otros auditores juniors o expertos,
Él continúa siendo el responsable con respecto a la información financiera. El auditor debe dirigir, supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo que él ha delegado a sus asistentes o a su personal de apoyo. La documentación. El auditor debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar evidencias de que la auditoría se practicó de acuerdo con las presentes normas. La planificación. El auditor debe planificar su trabajo para realizar una auditoría de manera eficiente y oportuna, la cual debe basarse en la información de la empresa auditada. La evidencia de auditoría. El auditor obtiene la evidencia suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos y cumplimiento y procedimientos sustantivos, los cuales les permite obtener conclusiones razonables para emitir su opinión. El sistema de contabilidad y control interno. La gerencia es la responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado en el cual se incorporen diversos controles internos. El auditor debe adquirir el conocimiento del tal sistema para evaluar y estudiar las operaciones de controles internos. Las conclusiones de la auditoría y del dictamen. El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoría para expresar su opinión respecto a la información financiera. El dictamen del auditor debe contener una clara expresión por escrito de la opinión sobre la información financiera. Entre los modelos de información de modelos de informe de auditoría están los siguientes. El modelo de informe favorable o limpio. En este modelo de informe, la auditoría se considera que la evidencia que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión. Esto quiere decir que el auditor, al generar su informe, está de acuerdo sobre la presentación y contenido razonable de todos los estados financieros que él ha revisado. El modelo de informe con salvedades. Este modelo de informe con salvedades se refiere a que el auditor ha tenido algunas limitaciones al momento de realizar la auditoría. Se podría dar un ejemplo como no le han proporcionado la documentación correspondiente. El modelo de informe adversa o desfavorable. En este modelo de informe de auditoría se considera que la evidencia que se ha obtenido no se presenta adecuadamente a la realidad financiera de la empresa auditada. Entonces, el auditor está en desacuerdo sobre la presentación del contenido y la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? El modelo de informe de abstención denegada. En este modelo, el auditor no tiene una abstención de su opinión, porque por el tema de que que la empresa que ha ido a auditar no han tenido, digamos, no le han dado la facilidad de la documentación, o bien o bien se podría dar cuando el auditor también está congeniándose con el contador, ¿no? Bueno, yo voy a exponer sobre las normas generales de auditoría gubernamental. Disposiciones generales. El propósito del presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones. Carla. Ay, no quiere funcionar mi computadora. Otra vez ponle stop y voy a seguir. Bueno, yo voy a empezar a exponer las normas generales de auditoría gubernamental. Disposiciones generales. El propósito del presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Aplicación. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica realizada en toda entidad pública. Está comprendida por los artículos 3 y 4 de la Ley 1178. Contraloría General del Estado, Unidad de Auditoría Interna de las entidades públicas y profesionales independientes o firmas de auditoría, está realizada por los auditores gubernamentales. Auditoría
es la acumulación y evaluación objetiva y evidencia para establecer e informar sobre el grado correspondiente entre la información examinada y los criterios establecidos. También podemos decir que la auditoría es la revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica de una empresa o entidad según el diccionario de la Real Academia Española. Consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. Son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. Los servidores públicos y a otros a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos deben emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Así también deben hacer cumplir con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables. También deben establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos correspondientes. Fuentes. Estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad emitida respecto por el Consejo Nacional de Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, el Instituto de Contadores Públicos, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Instituto de Auditores Internos y así también la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos. Contratación de servidores públicos. Es importante aplicar políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría. Así también supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme lo que establece el reglamento. Como primera norma general de la auditoría gubernamental tenemos a la competencia, que dice que el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica de entrenamiento y experiencia para lograr los objetivos de la auditoría. También dice que las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación y capacitación que asegure la calidad del profesional. Como segunda norma tenemos a la independencia. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, también deben mantener una actitud y apariencia de independencia. Los auditores gubernamentales deben considerar la existencia de ciertos impedimentos que podrían vulnerar la independencia. Son relaciones oficiales profesionales, grupos o actividades de la entidad, también el desempeño previo de las actividades y operaciones relacionadas. Los auditores gubernamentales deben suscribir la Declaración de Independencia emitida por la Contraloría General del Estado. Dicha declaración deberá ser suscrita en las siguientes situaciones: anualmente hasta el 15 de febrero de cada año, también al momento de asumir el cargo y ante la presencia de cualquier situación que afecte la independencia de auditor gubernamental que no haya sido contemplada en las dos situaciones anteriores. Como tercera norma tenemos a la ética. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental. Como código de ética podemos decir que es la autonomía, la imparcialidad, objetividad, integridad, confidencialidad, disciplina, diligencia, así también la competencia profesional.
Como cuarta norma general es la diligencia profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen. La diligencia profesional está obligada a que cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar su trabajo de acuerdo a su observancia de las normas de auditoría gubernamental. Buenas noches. Continuando con la exposición de las normas de auditoría gubernamental, tenemos el control de calidad. Esta norma quiere decir que las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control que tiene que estar sujeto a revisiones constantes, ya sean internas o externas. Quiere decir que es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una auditoría gubernamental que alcance los objetivos de auditoría preestablecidos y se concluya sobre los mismos. Las políticas que debe incluir un sistema interno están dirigidas principalmente a preservar la independencia, asignar el personal competente, contar con el personal idóneo, tener una supervisión adecuada, mantener un sistema de selección de personal que brinde seguridad razonable, promover el desarrollo profesional, para que la producción del personal asegure que este cuente con las cualidades necesarias, evaluar periódicamente, proporcionar una seguridad razonable sobre los procedimientos de control. Los procedimientos para aplicar las políticas señaladas dependen de varios factores. Entre ellos podemos citar el tamaño de la organización, su grado de autonomía y su estructura organizativa. Como siguiente norma tenemos el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. En este caso, el auditor gubernamental tiene que obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales que puedan ser aplicables. El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico administrativo. El auditor gubernamental también debe comprender el control interno relacionado con el cumplimiento del ordenamiento jurídico. El auditor gubernamental también tiene que tener aplicable al sujeto y objeto de la auditoría las normas jurídicas que emanan de un órgano público competente, como ser leyes nacional, departamental, municipal, decretos y resoluciones. El relevamiento de la información. En este caso, las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual según corresponda. En este caso tenemos el relevamiento, que consiste en dos puntos muy importantes que son el relevamiento de información general, el cual consiste en la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades y operaciones que realiza una entidad. Y el otro, el relevamiento de información específica, que consiste en la recopilación y evaluación de la información con el fin de tener una auditoría preliminar en el área a fin de determinar la auditabilidad. La siguiente norma es la ejecución. En este caso, esta norma nos indica que cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma tiene que ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La siguiente norma, el seguimiento. En este caso, la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de todas las entidades públicas tienen que verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además de las unidades de auditoría interna,
Deben verificar también el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. El cumplimiento de las recomendaciones debe ser considerada de la siguiente manera. Cumplida, cuando las causas que motivaron a la recomendación fueran anuladas o minimizadas. No cumplida, cuando no se ha realizado ninguna acción para el efecto o cuando las actividades realizadas no aseguran la eficacia. No aplicable, son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones que imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad. Normas para el ejercicio de la auditoría interna. La norma 301 es el alcance de la auditoría interna. La primera norma para el ejercicio de esta auditoría indica que todos los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance de los artículos, bueno, específicamente del artículo 15 de la ley 1178 o ley SAFCO. Todos los integrantes de lo que es la unidad de auditoría interna no deben participar, obviamente, en ninguna de las actividades administrativas y tampoco en programas que hayan estado involucrados. Dentro de sus competencias, la unidad de auditoría interna podemos señalar las siguientes. Evaluación de fundamento y eficacia de los controles internos de los sistemas de administración, economía, efectuando obviamente los temas y actividades, diversos controles. También podemos señalar lo que es la verificación de cumplimiento del ordenamiento jurídico, la evaluación de la información financiera, de acuerdo con las normas básicas al sistema contable integrado. Pasamos a lo que es la norma 302, la declaración de propósito y autoridad y responsabilidad. En esta unidad de auditoría interna, se debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración ante la MAE o máxima autoridad ejecutiva inmediatamente o la designación de un jefe nuevo de la unidad de auditoría interna o ante el cambio de autoridades en la MAE. Dentro de las declaraciones deben contener lo siguiente: la independencia de la unidad de auditoría interna en sus actividades de apoyo a la MAE, el acceso total e irrestricto a toda la información relacionada con los segmentos de lo que es la auditoría. Pasamos a la norma 303, que son las relaciones interpersonales. Los auditores deben poseer respeto adecuado y obviamente con todo el personal de la entidad, manteniendo lo que sería administración a distancia y obviamente la confidencialidad del caso. Todos sus requerimientos deben ser de manera respetuosa, competente y obviamente manejando lo que es su imparcialidad. Pasamos a la norma 304, la planificación estratégica y programación de operaciones anual. El jefe de la unidad de auditoría interna debe planificar actividades anuales sobre las estrategias de la unidad, considerando todo lo que considera recursos humanos y obviamente lo que son la parte financiera. En esta planificación de actividades de auditoría interna se va a evaluar los 5 años para que este mismo se pueda ejecutar. El jefe de esta unidad es responsable de planificar, elaborar, programar, ejecutar y evaluar todas las operaciones de controles internos. También deberá comunicar los resultados a la MAE y esta a su vez a la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio semestralmente o hasta el 31 de enero anualmente. Bien,
Continuando con la explicación, vamos a hablar ahora de la 305, planificación, supervisión y evidencia de auditoría. Esta es la quinta norma para el ejercicio de la auditoría interna. Debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. La evaluación de la eficacia de las actividades de control, así como el grado de cumplimiento de las normas, deberá sujetarse a las normas de auditoría operacional, cuando ésta sea aplicable. Para la planificación, es importante tomar en cuenta los resultados de auditorías previas, practicadas en la Contraloría General del Estado, ente tutor, firmas profesionales independientes, así como la propia UAI, que es la Unidad de Auditoría Interna de la entidad. Los auditores internos deberán aplicar la norma de auditoría financiera al momento de ejecutar exámenes de confiabilidad y registros de estados financieros. 306. Comunicación de resultados. Es la sexta norma para el ejercicio de la auditoría interna. Inmediatamente después de que sea concluida los informes a la auditoría, estas deberán ser presentadas a la máxima autoridad. Informes de auditoría interna. El o la jefe de la unidad de auditoría interna es responsable de la remisión de los informes a la MAE. Se deberá registrar la matrícula de agrupación profesional a la que pertenece. En caso de determinarse indicios, responsabilidades por la función pública, los informes de auditoría preliminares o ampliatorios deberán ser presentados a las autoridades correspondientes acompañando la documentación sustentatoria, es decir, los medios de prueba debidamente legalizados. El titular de la UAI debe informar siempre de forma escrita al máximo ejecutivo sobre los hallazgos que causen perjuicio grave o de origen desvíos significativos al control interno que existen en la entidad. El informe del auditor interno debe ajustarse a la norma 225 sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros. Los informes previamente deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas para que estos puedan emitir su opinión como constancia. Se escribe un acta de reunión. Todos los informes de auditoría deben incluir los comentarios de los servidores con relación al resultado obtenido. La máxima autoridad ejecutiva, dentro de los 10 días hábiles de recibido el informe, emitirá un escrito, su pronunciamiento sobre la aceptación o no de las recomendaciones. En caso de que éstas sean aceptadas, emitirá un cronograma de implantación de recomendaciones aceptadas, debidamente suscrito por dicha autoridad, las cuales son de obligatorio cumplimiento. Vamos a hablar ahora de lo que son las normas de auditoría financiera gubernamental. Planificación. Es la primera norma de auditoría financiera. Esta debe facilitar la administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. Debe planificarse de tal manera que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. No puede ser de carácter rígido, es decir, el auditor puede modificar el cronograma de trabajo cuando el trabajo así lo requiera. Sin embargo, no debe modificarse el objetivo y toda modificación debe justificarse en una adenda al memorándum de planificación de auditoría. Aspectos a considerar. Durante la planificación, el auditor debe considerar varios aspectos como ser estrategias para alcanzar el objetivo. Términos de referencia. El auditor, antes de iniciar su trabajo, debe tener claros sus objetivos, el tipo de informe que va a emitir y las revisiones adicionales que implementará. Comprensión de las actividades. El equipo de auditoría necesita tener conocimiento sobre la actividad a la que se dedica la entidad a ser auditada. Análisis de planificación.
Se basa en un conjunto de técnicas como ser pruebas de razonabilidad, análisis de tendencia, comparaciones, ratios, indicadores, entre otros, con la finalidad de identificar áreas críticas de auditoría. Estas pueden ser las variaciones patrimoniales, áreas y unidades organizacionales, las operaciones y actividades significativas. Importancia relativa o significativa. Es la magnitud de la naturaleza y una cifra errónea individual o en combinación. La determinación de la importancia por parte del auditor gubernamental es un asunto de criterio personal sobre las necesidades de los usuarios relativa a la toma de decisiones, juzgando la cantidad y la calidad. El auditor gubernamental debe considerar la significatividad principalmente en los siguientes momentos: al planificar el examen y al decidir los asuntos a revelar en el informe de auditoría. Área crítica de auditoría. Son operaciones o actividades sobre las que el auditor debe poner más énfasis. Historial de auditoría. Debe obtenerse conocimiento en los trabajos de auditoría de gestiones pasadas, tanto las que fueron emitidas por auditoría interna como por auditoría externa, así como las que fueron emitidas a la Contraloría General del Estado. Control interno se realiza conforme a la norma de auditoría financiera 223. Riesgos de auditoría. Existen 3 tipos de riesgos de auditoría: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Cuando hablamos de riesgo inherente nos referimos a posibles errores o irregularidades significativas en la información auditada, al margen de la efectividad de los controles internos relacionados. Riesgo de control son los posibles errores que puedan existir de manera significativa en la información auditada que no haya sido prevenidos o detectados. El riesgo de detección es la posibilidad de los procedimientos de auditoría que puedan fallar al detectar o no detecten la existencia de errores y irregularidades significativas. Muestreo. El auditor debe utilizar en lo posible método de muestreo estadístico. Programa de trabajo. Define la naturaleza y la oportunidad de procedimientos necesarios para obtener evidencia que respalde la opinión del auditor. Conformación del equipo del trabajo. La conformación del equipo de trabajo dependerá del grado de complejidad, magnitud, volumen de la auditoría a desarrollar y será el jefe de la UAI quien determinará cómo está compuesto su equipo de trabajo. Los tiempos deben definirse de la época de planificación. El auditor gubernamental debe planificar para obtener seguridad razonable al momento de encontrar errores o irregularidades significativos. Como resultado, se debe elaborar un memorándum de planificación de auditoría, el cual debe contener los aspectos señalados. Continuando con las normas de auditoría financiera, tenemos a la supervisión. Se debe tener al personal competente para supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de la auditoría. Dentro de sus actividades de la supervisión incluye instruir al equipo de auditoría, informarse de los problemas significativos, revisa el trabajo realizado, ayuda a resolver problemas técnicos y administrativos, como también asiste y entrena oportunamente al equipo de auditoría. El personal competente también orienta a su equipo de auditoría a llevar la ejecución del examen y de la auditoría. El personal de supervisión debe tener en papeles de trabajo toda la evidencia que es ejercida durante la auditoría. La supervisión del trabajo también puede variar dependiendo la experiencia del equipo de auditoría. Siguiente, por favor.
La tercera norma de auditoría financiera es el control interno. Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiada del control interno como una base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El control interno es un proceso implementado por la institución bajo la tuición de la dirección para una seguridad razonable. El control interno también tiene relación directa con los estados financieros. De igual manera, se hace un estudio y una evaluación que componen dos fases. La primera es el conocimiento del control interno de la institución. La segunda es la evaluación de la cual se verifica la aplicación del control interno en la institución. La evaluación debe documentarse en papeles de trabajo. Las deficiencias identificadas darán lugar a una emisión de informe de evaluación. La cuarta norma es la evidencia. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. El auditor competente debe tener bajo recuentos físicos, fuentes independientes y documentación original, toda la documentación que ha sido auditada en la institución. De igual manera, verifica si fue suficiente según la opinión del auditor con terceras personas que llegan a la misma conclusión. Las evidencias de auditoría pueden clasificarse como testimoniales. Estas son obtenidas mediante entrevistas, declaraciones que deben constar las mismas en un documento escrito. Documentales. Proporcionan los registros de contabilidad, contratos, facturas, informes y otros documentos. Físicas. Son emergentes de la inspección u observación directa de las actividades. Analíticas. Desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices y operaciones no habituales. Informáticas, contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como los elementos lógicos, programas y aplicaciones que son utilizadas en los procedimientos de la entidad. La evidencia también debe ser resguardada bajo documentación en papeles de trabajo. La quinta norma de la auditoría financiera es la comunicación de resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrado. De igual manera debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. El contenido básico del informe debe tener lo siguiente: título, destinatario, párrafo introductorio, que incluye la identificación de los estados financieros auditados, la declaración de los estados financieros que son responsabilidad del máximo ejecutivo de la entidad, la declaración de que la responsabilidad del auditor gubernamental es expresar una opinión sobre los estados financieros. En el párrafo del alcance tienen que tener las siguientes declaraciones: que la auditoría se condujo de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental, que las normas de auditoría gubernamental exigen una planificación y ejecución de la auditoría para obtener una razonable seguridad de que los estados financieros estén libres de presentaciones incorrectas significativas. Como también el auditor gubernamental tiene que considerar que el examen realizado fue proporcionado en base razonable para emitir su opinión. El párrafo de opinión incluye
si los estados financieros de la entidad auditada fueron presentados razonablemente de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos y los cambios en las cuentas de ahorro, inversión, financiamiento del ejercicio fiscal. En ciertas circunstancias, el auditor gubernamental puede apartarse del informe estándar y emitir los siguientes tipos de informes. Opinión con salvedades. Cuando se han comprobado desviaciones a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada y o limitaciones al alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial la presentación razonable de los estados financieros en su conjunto, pero que tales desviaciones y o limitaciones son significativas con relación a los niveles de importancia relativa. La opinión adversa o negativa se determina cuando las desviaciones en la aplicación de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada afectan de manera sustancial la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto. Vamos a continuar con una pequeña dramatización en el cual analizaremos varios principios de la norma de auditoría número 1. En esta ocasión vamos a tomar un ejemplo de la empresa Ismar, que se dedica a la venta de electrodomésticos y juguetería con las oficinas centrales en La Paz, en el eje troncal de Bolivia, donde también tiene las sucursales en Cochabamba y en Santa Cruz. Hola Belín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? ¿Cómo ya estás logrando ambientarte? Hola Miguel, buen día. Te comento que hasta el momento me está yendo todo bien, no he tenido ningún percance. Qué bueno, me alegra. Mira, te comento que justamente ya está llegando el nuevo lote de descarga para este mes y de las 400 unidades de los refrigeradores. Entonces, lo que quería proponerte es lo siguiente. Mira, yo con la anterior encargada trabajaba así y la verdad nunca hemos tenido ningún problema. Respecto a que vamos a... Tengo algunos problemas, te cuento que mi mamá está un poco mal, está enferma y yo la verdad necesito dinero. Y también tengo deudas con el banco que la verdad me tienen muy preocupado. Lo que quería proponerte es lo siguiente, mira, como van a llegar 400 unidades, 100 las vamos a hacer como si se hubieran perdido, se hubieran extraviado en el camino y demás, o hubieran sufrido algún desperfecto. Quisiera que tú, por favor, me apoyes. Sabes que tu esposo no está trabajando, tú estás en etapa de gestación y aparte que eres nueva, yo la verdad tengo muchos conocidos acá en la empresa, incluso con el jefe y el auditor, entonces yo te podría ayudar a que tú continúes en el trabajo. ¿Sabes qué, Miguel? No sé, la verdad, tu propuesta no me convence. ¿Qué tal si nos pescan? ¿Qué vamos a hacer? Aparte, con mi estado de gestación no es fácil conseguir trabajo. Imagínate que nos llegarían a pescar, tampoco para ti puede haber trabajo. Y dime si va a haber algún problema, ¿qué harías tú con tu cargo? Yo también. Claro, pero no, mira, ¿sabes qué? De eso no te preocupes, porque yo, como te digo, yo conozco al auditor, entonces eres mi gran amigo, así que, y como te digo, también ya hemos pasado varios tiempos haciendo esto, entonces no ha habido ningún problema, pero si es que llegara a pasar algo que no creo, yo me hago responsable, tú no te preocupes. Pero sí te digo, pensarlo, porque como eres nueva, no sé, yo, si tal vez no quieres colaborarme, yo puedo hablar con conferencia o con el auditor y que te cambien. Y sabes que está bien difícil conseguir trabajo, como tú me dices. Entonces, no sé, a ver, pensarlo, ver, pero yo te sugiero que me colabores con esto, por favor. Creo que también va a ser un beneficio para ambos. Sí, también es verdad de una parte, pero si hay algún problema, tú te harías responsable, porque como Sí, te digo, como te digo, yo me hago responsable. Tú no te preocupes, tú ayúdame con eso. Y además, no hay controles. Rara vez viene el auditor, la contadora no tiene ese movimiento de estar controlando periódicamente a nosotros, así que no te preocupes. Gerencia igual rara vez pide informes, así que no te preocupes.
Ya, Miguel, está bien, voy a aceptar tu propuesta, pero siempre y cuando tú te hagas responsable de lo que llega a pasar. Claro, sí, no te preocupes. Como te digo, no va a pasar nada, así que entonces aceptas. Sí, está bien. Licenciada Lady, muy buenos días. Quiero pedirle por favor que usted a primera hora de la tarde me envíe el informe de sus CARDEX, que lo que tienen en sistemas, con lo que es en existencias, por favor, de almacenes. Para primera hora de la tarde le rogaría, por favor, licenciada. Muy bien, licenciado. Entonces yo se lo voy a revisar lo que es el informe de existencias, tanto lo que tenemos en el sistema de contabilidad. Voy a solicitar a almacenes que me proporcione también esta información. Yo poder cotejarlas y usted poder facilitarle un informe verídico, ¿no? Sí, porque supongo que eso ya debería estar al día, ¿no es cierto? Porque ya nos estamos acercando también a lo que va a ser el fin del periodo de mes. Entonces, pero antes necesito esa información. Muchísimas gracias. Muy bien, licenciado, no se preocupe. A primera hora de la tarde yo le facilito la documentación. Muy gentil. Buenos días, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Lady, buen día. Dime, ¿pasó Mira, algo? mira, Evelyn, como tú eres la encargada de almacenes, te voy a pedir por favor que me pases tu informe al día del sistema que tú tienes de control de inventarios. Entonces, mira, necesito cruzar información junto con lo que tengo en el sistema de contabilidad y presentar un informe en horas de la tarde para el gerente. Ya está bien, Lady. Entonces, en cuanto lo tenga el informe, te voy a enviar a tu correo electrónico. ¿Está bien? Por favor, a la brevedad posible, este informe es muy importante para el ingeniero. Ya, está bien, gracias. Hola, Miguel, buen día. Buen día, Evelyn, dime qué pasó. Miguel, te cuento que hace unos minutos me llama con la contadora, Lady, y me dice que necesita el informe de entradas y salidas para cortejar los datos con el ingeniero, con el gerente. Y quería decirte que tú como encargado de compras, que me dijiste que no va a pasar nada y quería que me saques de este lío. ¿Qué voy a hacer? Necesito la información lo más antes posible, me dice la contadora. Ahora dime, ¿qué hago? ¿Cómo me puedes ayudar con esto? Mira, primero, qué raro que te estén pidiendo esa información, porque el auditor, como te he dicho que es mi amigo, entonces él es el que me avisa a mí para hacer eso, pero a ver, qué raro, no sé, pero no te preocupes, yo voy a hablar enseguida con él para decirle que me colabore con eso, tú no te preocupes. Por Sí, por mientras, favor, dile que porque estoy ya, preocupada. claro, no te preocupes, tú por mientras dile que ya lo tienes el informe y que te faltan algunos detalles para que se lo envíes. Mientras yo soluciono con el auditor para que así podamos decir que nos ayude con eso, por favor. ¿Ya? No te Ya, preocupes, Miguel, por pero favor, gracias. ¿Me avisas? listo, no te preocupes, te aviso. Hola hermanito, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Mira, te cuento que me están pidiendo, la encargada de almacén me habla y me dice que le están pidiendo un informe de contabilidad sobre todo esto del registro de los almacenes y no entiendo por qué, si sabes muy bien que tú como auditor de la empresa tienes que realizar esas diligencias, entonces no entiendo por qué están haciendo eso. Y mira, la verdad, te hablo porque justamente este mes me ha, he tenido un inconveniente con esto de los faltantes, me está faltando, entonces quisiera por favor pedirte que me colabores. Tú que sabes que nos conocemos muchos años, entonces, no sé, quisiera pedirte ese favor y que veas cómo ayudarme. Pero no te preocupes, porque los faltantes es cosa de hacer unos movimientos y ya todo va a estar en orden. Creo que sí, estimado, no te preocupes, yo voy a hablar con la contadora para Ya, solucionar ese tema y ver de que no te exijan, ¿no? Déjamelo a mí, yo lo voy a ver. Imagino que tú también, como siempre lo hemos estado haciendo, y lo vas a solucionar, lo que falta, pero déjame, yo voy a hablar con la contadora para solucionar ese tema. No te preocupes. listo, hermanito, gracias. Además, sabes que conmigo siempre hemos trabajado bien, cada año no hemos tenido ningún faltante, ningún problema a fin de año, así que, por favor, hermano, te pido ese gran favor. Y estimado, no te preocupes, tú sabes que es favor con favor
Vamos a solucionar, no te preocupes. Listo, hermano, gracias. ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo con sus registros contables? Ya estamos llegando casi al cierre de mes. ¿Cómo está, licenciado? Yo, bueno, sí, estoy bastante estresada, le comento, por este cierre de mes. Usted sabe, tengo que preparar una serie de información y, bueno, pues me está pisando el tiempo. Uy, sí, me imagino. Debe estar, debe tener mucha documentación ahí acumulada por registrar. Así es, licenciado, y le comento que, pues, esta mañana Gerencia me solicitó una serie de informes en cuanto al control que tenemos en inventarios. Entonces, pues, con eso tengo más trabajo todavía, ¿no? Licenciada, no sabía ese tema, pero si quiere yo le puedo pasar. Usted sabe que en mi área está ahí, tengo que tener todo el día y lo tengo al día y ahí ya se puede evitar el ajetreo y también el acúmulo del trabajo. Si quiere yo le puedo pasar en un par de horas más, si gusta, ¿no? Un licenciado, la verdad es que me ayudaría bastante si es que usted me facilita esa información, ya que así le haría una pequeña revisión simplemente juntamente con el informe que yo tengo y ya después poder proporcionar la información correcta. Licenciado, yo le agradecería bastante si usted me facilita ese informe que me dice. Claro, licenciada, yo le paso en un par de horas y, y eso me imagino ya va a presentar también al licenciado que le ha pedido, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Estoy a la espera entonces de su informe. Claro que sí, licenciada. Yo le paso en un par de horas. No se preocupe, sí. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Lo he convocado justamente para pedirle un gran favor. Me acaban de pasar un informe de contabilidad con respecto a los cargos y existencias en almacenes. Se me hace un poco raro. Todo está en cero. Realmente sus inventarios son perfectos, pero usted sabe que también siempre hay algunos insumos y demás que tal vez están como desechos y demás. Licenciado, hágame el favor de ir y constatarme físicamente toda esta información que me la han proporcionado. Tenga la gentileza. Claro que sí, licenciado. Buenas tardes. No se preocupe. Usted sabe que a medida de que va llegando los productos y demás, se va sistematizando tanto contablemente como también en el área de auditoría. Entonces, cuestión de solamente cotejar. Yo voy a designar al personal, a mi equipo de auditoría para que vaya, lo coteje y en un par de horas le voy a pasar la información que usted me está requiriendo. Licenciado, a la brevedad posible le pido, por favor, tengo que justamente realizar una transferencia muy grande a lo que es Cochabamba. Entonces, necesito que el dato que me proporcionen sea exacto y la información que usted también me la va a proporcionar, también le pido que por favor sea lo más diligente posible. Muchas gracias, licenciado. Claro que sí, licenciado, va a ser de esa manera. Que tenga buena tarde, licenciado. Hasta luego. Estimado, te cuento que acabo de hablar justamente con el licenciado y, o sea, ya está todo cuadrado. O sea, no te preocupes, ya está el informe. En realidad me ha pedido el informe que dé la veracidad y le dije que está todo bien. Igual tú sabes que, que el tema de la cotejada y demás se va a hacer, entonces no te preocupes, ya está solucionado ese problema que tenías. Listo, hermanito, muchas gracias, la verdad te agradezco. Estaba un poco preocupado, pero ya con lo que me dices, ya me dejas más tranquilo. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes, Evelyn. Te cuento que más bien ya he solucionado ese tema. Justamente ahorita acabo de hablar con el auditor y me ha dicho que todo está en orden. Él ya va a presentar, bueno, ya presentó el informe, así que no te preocupes, te he dicho, ¿ves? Tú tranquila y listo, no va a pasar nada. Hola Miguel, buenas tardes.
Claro, sí está bien. Muchas gracias por avisarme. La verdad estaba muy asustada. No sabía lo que iba a pasar. Pero Sí, gracias. ¿ves? Pero te he dicho, tranquila, yo, como te digo, ya tengo conocimiento en esto, entonces ya, no creo que no nos vengan a revisar ni nada. Así que como ya presenté el informe, todo está en orden. Ya, Miguel. Listo, Evelyn, entonces hablamos. Estamos en contacto entonces. Hasta luego. Listo. Chao.